Este podcast llega gracias al apoyo de Cirano, sin duda la panadería más emblemática de Quito, que lleva casi 65 años diseñando y creando productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Cerdo horneado a baja temperatura hasta que su carne se deshilache y su cuero quede crocante. De manera tradicional se lo cocina en hornos de barro con fuego de leña, pero también en hornos convencionales a gas. Tortillas de puré de papa rellenas de queso, a las que en Ecuador llamamos yapingachos, vocablo que provendría de la palabra quichua yaping, que significa aplastado. También se cree que podría venir del verbo en quichua yapina, que significa hacer suave. La palabra original habría sido yapingrachu, que quiere decir lo hicimos suave. Mote, una variedad de maíz blanco propio de la sierra. Al mote se lo cocina en agua con cal viva o con ceniza de leña para que se le desprendan las cáscaras y así su digestión resulte más fácil y queden disponibles sus propiedades nutricionales. Es lo que se conoce como nixtamalización, que es el proceso común con el que en Mesoamérica se cuece el maíz para preparar las tortillas. Lechuga picada y cebolla paiteña encurtida con jugo de limón y mezclada con trozos de tomate y cilantro picado. Y un ingrediente que literalmente corona el plato y le otorga una identidad específica: el agrio, una suerte de vinagreta o salsa ligera que se compone de tomate, cebolla paiteña, ají, cilantro y perejil, todo picado muy fino y en una base líquida que en su forma más tradicional lleva chicha de jora, jugo de limón o vinagre blanco y azúcar o panela. Para reemplazar la chicha se utiliza cerveza o jugo de naranja. Lo curioso es que el sabor de esta salsa es más bien dulce y no agrio, como dice su nombre. Podríamos decir que esos son los ingredientes básicos del hornado, uno de los platos típicos más populares en Ecuador, aunque su composición varía de acuerdo a las localidades donde se lo prepara. Como veremos a continuación, tuvo que seguir una fabulosa travesía antes de llegar a nuestras mesas tal como lo conocemos. Y por detrás o más allá de su seducción culinaria, hay aspectos invisibles o invisibilizados sobre los cuales arrojaremos algunas luces en este episodio. Soy Santiago Rosero y esto es Disección de un Plato, un podcast con el que les invito a viajar a los lugares seguros y reconfortantes, pero también a los más inesperados e inquietantes a los que nos puede llevar un plato de comida. Bienvenidos. Diciembre de 1535. Los sacerdotes franciscanos de origen flamenco Jodoco Rique y Pedro Goseal llegan a Quito. Habían partido de Flandes, se detuvieron en España para cargar provisiones y emprendieron viaje hacia Centroamérica. En el diario de Jodoco Rique, estudiado por el historiador franciscano Agustín Moreno, se dice que salieron de Nicaragua rumbo al sur y que el barco en el que viajaban atracó en la bahía de San Mateo, en la costa de la actual provincia de Esmeraldas, Ecuador. Allí se aprovisionaron de agua y continuaron hasta desembarcar en San Miguel de Tangarará, en la actual región de Piura, Perú, antes de llegar a Quito a pie en un recorrido que, según el historiador Federico González Suárez, habría tomado 4 meses y 6 días. Jodoco Rique anotará en su diario que en el barco traían chanchos, gallinas, vino y trigo. Es el registro más remoto de la llegada de esos alimentos a lo que hoy es Ecuador. Este relato lo cuenta el poeta e historiador Julio Pasos en su libro El sabor de la memoria. Ya en Quito, Rique y Goseal solicitan al cabildo tierras para levantar una iglesia y un convento. Según algunas versiones sobre este pasaje, se les habría otorgado nada menos que el área donde antes había sido construido el Palacio Real del Inca Huayna Cápac, que ante el avance de los ejércitos españoles y la incapacidad de defenderlo, el general Rumiñahui ordenó destruir e incendiar. No se trata de un dato 100% certero, pero lo que sí está claro es que aquella edificación que los franciscanos emprendieron es hoy la iglesia convento de San Francisco, un monumental conjunto arquitectónico que es el de mayor dimensión dentro de los centros históricos de toda América. Con gran interés por el desarrollo agrícola y alimentario, Rique y Goseal se preocuparon también por levantar un huerto en aquel complejo. Cuenta Julio Pasos que en el huerto sembraron duraznos, vides y olivos,
que en los corrales criaron chanchos, ovejas y gallinas, y que el trigo se dio muy bien allí y que rápidamente se expandió en las tierras de los encomenderos, terratenientes con dinero y poder en la sociedad colonial. Se asume, dice Pasos, que los españoles enseñaron a hacer harinas y a hornear panes, así como a faenar chanchos y preparar con sus carnes toda clase de viandas. En este punto se habría dado el primer hito que más adelante permitiría el desarrollo del cerdo horneado como un popular plato local de ascendencia española, el aprovechamiento de los hornos de pan para cocinar piezas de chancho. Es mucho lo que aportaron Pedro Goceal y Jodó Corrique. A Rique se le atribuye además la elaboración de la primera cerveza en el interior del convento de San Francisco. Y sus aportes no se limitaron al campo agrícola y alimentario, pues ambos, que también eran artistas, constan como los fundadores de la Escuela Quiteña, el fabuloso movimiento artístico que se desarrolló a lo largo de casi 3 siglos, desde mediados del XVI hasta inicios del XIX, en todo el territorio de la Real Audiencia de Quito. Incluso el arte de la escuela quiteña, mayoritariamente dedicado a motivos religiosos y costumbristas, estuvo relacionado con la producción alimentaria de la época, pues una de sus características emblemáticas fue el descubrimiento de nuevos pigmentos, entre los que destacan los ocres oscuros logrados a partir de huesos de animales y los ocres rojizos logrados con achiote y amaranto negro, ambas plantas autóctonas de estas tierras. Crónicas de mediados del siglo XVI señalan que el cabildo quiteño otorgó varios terrenos para la crianza de cerdos en el centro de la villa, que era en ese momento Quito. Los cerdos pastaban en la plaza de San Francisco, al pie de donde se levantaría la iglesia, y que desde entonces se fue convirtiendo en el mercado importante que llegó a ser más adelante. Pero tan rápidamente se multiplicó el ganado porcino que el cabildo prohibió que se los criara en el centro de la villa y que siguieran pastando en la plaza. En la segunda mitad del siglo XVI, los franciscanos adquirieron tierras en el Valle de los Chillos, ubicado al suroriente de Quito, para sembrarlas y convertirlas en el granero de la ciudad. Se dice que ahí se cultivaba el mejor maíz de la región, el maíz de chillo, de grano bastante grande, y que también se incentivó la crianza de cerdos para que pudieran comer las mazorcas más pequeñas que no se comercializaban. Es así que esa zona se convirtió en un importante reducto de crianza de ganado porcino, y a Sangolquí, una de las parroquias que la componen, con el tiempo se la llegaría a conocer como la capital mundial del hornado. De acuerdo al investigador José Villarroel Yanchapaxi, la palabra Sangolquí procede del término quichua sango, que significa manjar de los dioses, y qui, que quiere decir abundancia. Unidos, los términos forman abundancia del manjar de los dioses, algo que para muchos le calza con justeza a la identidad de Sangolquí. Se lo llama simplemente hornado, no cerdo o chancho hornado, y menos horneado, como es la forma correcta del participio del verbo, que en este caso funciona como adjetivo. Es por lo tanto un nombre muy local, muy ecuatorianizado, que poco caso le hace a la gramática oficial. Se dice que está inspirado en el lechón o cochinillo de Segovia, la ciudad española de la región Castilla y León, donde se lo preparaba para las élites desde el siglo XV. Las principales semejanzas son la cocción a horno de leña y el hecho de que se los prepare enteros y no en piezas. Pero ahí también se marcan algunas diferencias. Mientras el cochinillo de Segovia solo se alimenta de leche, llega a tener máximo 3 semanas de vida y a pesar entre 4 y 6 kilos, a los cerdos para el hornado ecuatoriano, que son mayoritariamente criados de manera industrial, se los alimenta con balanceados compuestos principalmente por maíz y soya, y se los faena cuando tienen 5 o 6 meses y un promedio de 50 kilos de peso. Mientras aquel cochinillo español es condimentado en algunos casos solo con sal y en otros con especias como el azafrán, el hornado ecuatoriano se fue adaptando a la disponibilidad de condimentos que se encontraban aquí y de esa forma se le fue creando su identidad local. Mucho depende de las recetas de quien lo prepara y también de la tradición del lugar donde se lo hace, pero en general el adobo del hornado tiene sal, pimienta, ajo, comino, orégano, y hay quienes añaden especias dulces como clavo de olor, canela y nuez moscada.
Pero lo que lo particulariza es el achote, la semilla de un arbusto, el Bixa orellana, que proviene de la América tropical y que sirve en la industria alimentaria y también en la cosmética gracias a su color de un profundo rojo oscuro. Se frota el adobo de manera generosa en el interior del cuerpo del cerdo, al que se le ha hecho una literal disección longitudinal para extraerle los órganos, que servirán para preparar otros platos, como el menudo, una sopa contundente hecha con esas vísceras. Hay quienes dejan que el adobo se impregne en la carne durante al menos 2 horas y hay quienes los hornean directamente en los hornos calentados con leña de eucalipto. Allí pasan entre 6 y 12 horas, tiempo que varía dependiendo del tamaño del cerdo y de la temperatura del horno. Es difícil decir a qué temperatura deben llegar los hornos, pues al tratarse de artefactos artesanales que no cuentan con termómetros, el punto equilibrado que deje la carne tierna y el cuero crocante depende de la experiencia de los cocineros. Son los sentidos los que entran en juego. La vista que lee la cantidad adecuada de fuego y el tacto que mide el golpe justo de calor. Mi nombre es Rosa Matilde Lala Tipán, de los Hornados Cero Colesterol. Ya estoy en una cosa de 44 años trabajando. Entonces, yo toda mi vida he trabajado desde niña. Estamos en el mercado de Sangolquí, a 40 kilómetros al sureste de Quito. Una antigua cocinera y vendedora nos cuenta algo del trascámaras de la preparación de hornado. Cuéntame, ¿de dónde vienen estos chanchos que ustedes...? De Santo Domingo, de los criaderos de Santo Domingo. Ya. ¿Y usted misma los prepara o son de los que mandan a preparar en los hornos? Yo tengo mi horno en el barrio San Carlos de Alangasí. Y de no, ¿cómo voy a vender un producto garantizado si no preparo yo? Pero eso también pasa, ¿no es cierto? También funciona así el negocio. Sí, de que yo le vendo a otro y otro vende así. Exacto. Sí. ¿Qué peso más o menos tienen estos chanchos? Verás, señor, yo lo que más hago es hasta 140 libras. Más grandes sí preparo, pero bajo pedido. ¿Cuánto cuesta un chancho entero de 140 libras? Cuesta $250. Con todos los acompañamientos del plato, ¿no? No, la tortilla aparte, el mote aparte. Yo traigo de Santo Domingo. Los chanchos vivos. Vivos. Entonces van directo en el camión que uno se trae, se va directo al camal. Yo madrugan allá, pelan y ya me mandan a dejar. Entonces yo recibo en la casa y sigo preparando para el día martes. El martes yo solo preparo, por decirle, unos 3 chanchitos, porque no se vende más. Para el miércoles ya preparo 2 más. Para el jueves ya 2 más. Para el sábado y domingo es la fuerza que se hace más. Si usted no hace así de preparar, ¿cómo garantiza? La frescura, quiere decir. Claro. Y también, y cuando ya está, como decir eso, está concentrado la sal, es bien rico. Claro, mi señor. Se considera que existen 4 enclaves principales de este plato en la sierra del país. Las provincias de Pichincha, Carchi, Chimborazo y Azuay, desde donde se extendió a más provincias de la sierra y la costa, pero no de la Amazonía, donde no es común que se lo prepare. Así también, en las distintas ciudades donde se lo ofrece, se desarrollaron acompañamientos que corresponden a los tubérculos, frutos y cereales que da cada territorio. En Pichincha se lo sirve con mote y yapingachos, además de con aguacate, lechuga y el famoso agrio del que hablé previamente. En Chimborazo, sobre todo en su capital Riobamba, una de las ciudades más afamadas por su hornado, el plato es similar al de Pichincha, pero allí al agrio se lo llama chiriucho y suele ser un poco más picante que el de Pichincha. En Carchi se lo sirve con mote, yapingachos, maíz tostado y lechuga. Se lo llama hornado pastuso y tiene la característica de que la carne es más jugosa ya que se la sirve con el caldo de cocción. En Cañar va con mote, tortillas y habas tiernas. En la costa se notan más diferencias. En la provincia de Los Ríos va con plátano maduro y huevo frito, mientras que en Manabí se lo sirve con yuca y chifles. La venta de hornado en mercados y restaurantes populares incluye un gesto que de tan inserto en el folclore gastronómico puede pasar desapercibido, pero en el que encuentro una gracia particular por la plástica gestual que encierra y que está atravesado por un gran sentido de confianza y camaradería en el que las manos son protagonistas.
Busca bien, señor. Tome, Las vendedoras de hornado, porque generalmente son mujeres quienes lo hacen, cortan con las manos pedazos de esa carne que se deshace y con las manos la ofrecen a los potenciales comensales que se asoman, todavía indecisos, por sus puestos de venta. Es una forma de convencerles de que coman ahí, en ocasiones con una insistencia que puede resultar algo incómoda. Ya estamos viendo para sentarnos, gracias. Vaya probando, ya no le jalo ni le tiro. No se haga tanto de tomar. Tome una servilletita. No, ahí nomás. Tome una servilleta, una pachonita. Gracias, señora. Ya, nada pasa. Pero esa insistencia es a la vez una forma de plantear un pacto de confianza en el que la promesa del deleite gustativo está por encima de las consideraciones de tipo sanitario de ese acto. Con sus manos también, los futuros clientes toman los pedazos de hornado y se los llevan a la boca. Si hiciéramos un plano cerrado con cámara lenta a ese intercambio fugaz, veríamos una breve coreografía donde lo popular gastronómico cobra una dimensión lúbrica dada por las texturas y el contacto que se genera. Lo húmedo, lo tibio, lo carnal. Usualmente, si se acepta la probana, como se le llama aquí a esa degustación express, el cliente asume el compromiso de sentarse a comer en ese local. Así se sella un pacto que es comercial, pero que sobre todo es cultural. Cerdo, no me llames cerdo. Winston Churchill, quien además de haber sido el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, fue para sorpresa y todavía más para indignación de muchos Premio Nobel de Literatura en 1953, dijo: «Me gustan los cerdos, los perros nos admiran, los gatos nos desprecian, los cerdos nos tratan como iguales». Pero, ¿en qué consiste esa igualdad?, se pregunta el científico y filósofo austriaco Thomas Macho, autor del libro Cerdos, un retrato ensayístico sobre ese animal. Y continúa: no se puede afirmar que nosotros los tratamos como iguales. Cazamos y criamos cerdos para comerlos. La carne de cerdo es la más popular de todas. En el mundo se producen por año más de 116 millones de toneladas de carne porcina. A diferencia de los pescados y las gallinas, por lo general, los cerdos que terminan en nuestros platos como milanesa, panceta o embutidos no nos recuerdan la forma del animal. Es decir, que constantemente comemos cerdos sin percibirlos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo. Hay algunas cosas que decir respecto a las afirmaciones del ensayista austriaco. Quizá para cuando escribió su libro, que se publicó en 2021, la carne de cerdo era la más consumida en el mundo, pero en la actualidad, según datos de la FAO, la carne de pollo es la más consumida, seguida por la de cerdo y luego por la de vaca. En Ecuador el panorama es el mismo. Según la Corporación Nacional de Avicultores CONAVE, el consumo de pollo ocupa el primer lugar con 27 kilos por persona al año. Le sigue el consumo de cerdo con 11 kilos y luego el de carne de res con 8 kilos. Por otra parte, de acuerdo a un estudio hecho en 2022 por Agrocalidad, el 41% de la producción porcina está industrializado. El 22% corresponde a la pequeña y mediana empresa y el 37% a una producción de traspatio, es decir, a actividades domésticas o de pequeño comercio. Otra forma de entender estos datos es la siguiente. Mientras en las fincas tecnificadas la producción promedio es de 22 crías por madre al año, en las de traspatio es de apenas 10 crías al año. Lo curioso es que según estos mismos datos, la población de madres en el segmento industrializado es de 55,000 ejemplares y en el de traspatio de 50,000 ejemplares. La diferencia entre ambas es muy poca, sin embargo, la distancia en cuanto a la producción de crías es considerable, 22 versus 10, lo que hace evidente que en el segmento industrial las condiciones de vida y la tecnología utilizada inciden para forzar una producción mayor y más acelerada. Y es justamente de allí de donde proviene mayoritariamente la materia prima para el hornado ecuatoriano y también para la innumerable cantidad de productos derivados del cerdo. Cuando se ensaya una mirada crítica a la producción industrial de carne, con suerte se repara en la alimentación que reciben los animales y en las condiciones de sufrimiento en las que son faenados, pero poco se habla acerca de las personas que realizan esa tarea y de las implicaciones físicas y psicológicas que eso acarrea.
Juan José Ponce es psicólogo clínico y sociólogo y actualmente realiza una investigación sobre las dimensiones psicosociales de la violencia en el contexto de los mataderos en Quito y sus alrededores. Él nos ofrece una explicación acerca de esta realidad importante y poco analizada. Quienes trabajan en los camales, en los mataderos, tienen que matar animales a un determinado ritmo de producción. Es riesgoso. En las entrevistas en profundidad que realicé, ellos me pudieron mostrar los cortes que tienen en sus brazos, las lesiones en la espalda, los dolores musculares en todo su cuerpo debido a la exposición al frío durante largas horas. Y otro elemento son los riesgos psicológicos, pues estos trabajadores tienen que aprender a no sentir. Sufren un proceso de sensibilización sistemática, el cual consiste en que a través de la exposición gradual y repetida a la muerte de estos animales, desarrollan mecanismos psicológicos que les permite lidiar con la culpa, con la tristeza, con el miedo. Y esto es problemático porque puede generar sintomatología como el trastorno de estrés inducido por perpetración o estrés agudo, que en definitiva son trastornos que describen el impacto psicológico en las personas que trabajan matando, en este caso matando animales, y los riesgos que tiene para su salud mental. Entre ellos se describen terrores nocturnos o pesadillas, altos niveles de ansiedad y depresión. También se ha investigado los niveles de agresividad en estos ambientes, que además tienen otro componente, y es que estos ambientes usualmente son masculinizados, es decir, se están poniendo en juego actitudes viriles en torno a la dominación, a la relación que uno establece con la vida. Y lo más triste y grave de todo esto es que estamos hablando en este contexto de los mataderos de dos víctimas, los animales y también estos trabajadores que simplemente forman parte de este gran entramado del capital, y así como ellos mencionan, ni siquiera se reconoce su valor y la sociedad desconoce qué hay detrás del consumo de carne. Imaginando una realidad opuesta, la novela Rebelión en la Granja de George Orwell, publicada en 1945, plantea en clave de fábula un escenario en el que los animales someten a los humanos y toman el poder. Más precisamente son los cerdos Bola de Nieve y Napoleón los que se ponen al mando. Si bien el tema central de Rebelión en la Granja es la relación entre la corrupción y la ambición de poder en los regímenes totalitarios, que de manera soterrada Orwell enmarca en la época de la Revolución Soviética, Fernando Ariza, profesor de literatura en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en el estudio Manipulación Social en Rebelión en la Granja, apunta que el libro de Orwell detalla algo tan universal como la mecánica del poder, el ansia de dominación que el ser humano posee y es constantemente tentado de utilizar. Por supuesto, esa ansia incluye la dominación de todos los seres vivos. Por eso esta fábula, donde los cerdos se rebelan y toman el poder, ayuda a imaginar, al menos desde el pensamiento mágico, cómo sería una sociedad donde no es el animal humano el que define el destino de los demás. A diferencia de los pescados y las gallinas, por lo general los cerdos que terminan en nuestros platos como milanesa, panceta o embutidos no nos recuerdan la forma del animal, es decir, que constantemente comemos cerdos sin percibirlos. Desde la perspectiva cultural y estética del hornado ecuatoriano, esta otra afirmación del ensayista austriaco Thomas Macho sería fácilmente rebatible, porque ¿qué es el hornado sino la escultura de un cuerpo entero, dorado y brillante, grasiento y extravagante, que yace boca abajo como si estuviera tomando el sol? Con sonrisa de hornado te veo pasar, con el matacuchis listo para actuar. ¿Y qué decir de la expresión de su cara, al mismo tiempo graciosa, sufrida e intimidante? En ocasiones con una fiera sonrisa congelada y en otras adornada con un tomate en el hocico y un par de ajíes incrustados en las orejas. Con el permiso del filósofo Bolívar Echeverría,
¿Acaso una derivación gastronómica de su concepción sobre el ethos barroco, es decir, la forma de vida o de comportamiento tan propia de Latinoamérica, de un capitalismo moderno y elocuente en su aparente caos y contradicción, se expresa en esa imagen? Una puesta en escena absoluta, como diría Echeverría, de mestizaje y exuberancia. La cabeza inerte del animal traído por los europeos, avivada, ornamentada con el rojo vivo de dos de los alimentos más americanos, el tomate y el ají. Y esto es... Empecé este episodio hablando de la llegada de los conquistadores europeos y lo cierro refiriéndome a otros conquistadores. Unos que en un proyecto musical y estético alucinado y alucinante como La Tierra que los vio nacer, compendian algunas de las nociones que he revisado: mestizaje, puesta en escena, idiosincrasia y una derivación del ethos barroco que destila aires bizarros y que por eso reclama como propia una nueva noción que amalgame a esas dos, lo bizarro y lo barroco, algo a lo que quizás se lo podría bautizar como bizarroco. Con ustedes, desde Ambato, en la Sierra Centro de Ecuador, Los Conquistadores con su éxito Corazón de Chancho. Ayer mató su chanchito mi vecina Carolina. Me llamó para comerlo el chancho en su cocina. Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito. Ven acá pues vecinito, hoy no está mi maridito. Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer. Este podcast llegó gracias al apoyo de Cyrano. Nada mejor que los postres de la panadería más emblemática de Quito para complementar cualquier plato de comida típica ecuatoriana. Encuéntralos en sus locales o en su tienda en línea www.cyrano.com.es. Disección de un plato es dirigido, escrito y narrado por Santiago Rosero. La edición y el diseño de sonido son de Alejandro Salgado. Ruido EC. La música original de Cortina es de Miguel Sevilla. Otra música original utilizada en este episodio es de Edgar Castellanos. El resto de música utilizada, así como los audios y las referencias bibliográficas, constan en las notas de este programa. La identidad gráfica fue creada por Osvaldo Terreros Herrera. La voz de las menciones publicitarias y los créditos es de Andrea Portillo.